Habíamos dicho en la segunda parte que la famosa lista de Child, que podríamos identificar como indicadores de civilización, es fácilmente clasificable en dos conjuntos según si se acerca más a lo cualitativo o a lo cuantitativo. Indicadores de orden cuantitativo. Bueno, nivel de urbanización, presencia de obras públicas y arquitectura monumental, la división del trabajo, la evolución de estilos artísticos, el comercio de larga distancia. Estos son elementos fundamentalmente cuantitativos, porque digamos, su determinación estaba ligada a la apreciación subjetiva que se podía hacer del volumen. Bueno, ¿qué define una ciudad? Entonces, bueno, no, si eh, el tamaño, digamos, para muchos lo que definía una ciudad era el tamaño. Entonces, la forma de distinguir entre una aldea y una ciudad era fundamentalmente, bueno, ¿la ciudad qué es? Y la ciudad es mucho más grande que una aldea, ¿no? Y en todo caso tendrá una presencia de determinados tipos de edificación representativa de una serie de instituciones. Bueno, esto es como son los indicadores más vagos y por lo tanto débiles para poder, eh, para poder estudiar la realidad, esta realidad. Los cualitativos ya son diferentes. Eh, por ejemplo, la escritura, la apropiación del excedente, el surgimiento de minorías dominantes que se apropian del excedente, una organización política basada en un principio distinto al que había en la comunidad originaria. Esto ya es diferente porque las cualitativas, ¿a qué refieren? Eh, a una novedad en particular, una novedad que cada vez más especialistas coinciden en considerar como el factor fundamental en el surgimiento del Estado, que es el problema del uso de la fuerza, el problema de la violencia, ¿no? Del empleo de la violencia y el intento de monopolizar la violencia por parte de una minoría, que de esa manera impone su dominación y logra la apropiación del excedente y por lo tanto la explotación, la introducción de relaciones de explotación frente a una mayoría, rompiendo con la lógica que caracterizaba a la organización social hasta ese momento, ¿no? O sea, esto es como el hecho fundamental, el hecho social fundacional de una nueva gama de relaciones sociales, ¿no? Que da lugar a todos los cambios cualitativos que mencionamos, estos indicadores cualitativos, ¿no? Y que implican la ruptura del predominio del parentesco y la reciprocidad en la organización social. Acá aparece la lógica del Estado, acá aparece el problema de las clases sociales. Las, Pasando ahora a las hipótesis sobre el surgimiento del Estado. Podemos agrupar, a ver, sobre el surgimiento del Estado se podrán imaginar que los debates abundan hasta el día de hoy, esto no está para nada cerrado. Y por supuesto los debates van a, eh, van a darse eh, en función de distintos tipos de discusión, ¿no? Una discusión va a estar relacionada con el punto de partida del proceso. O sea, el Estado surge, que es básicamente, el Estado surge como consecuencia de un proceso interno o como consecuencia de un proceso externo. ¿Qué quiere decir? Eh, el surgimiento del Estado, el Estado y la dominación política aparecen como consecuencia de un desarrollo interno a la comunidad originaria o surge como consecuencia de la irrupción de un agente de un fenómeno externo a la comunidad. O sea, es el debate entre la tesis endógena y la tesis exógena. Eh, por supuesto que dentro de la tesis exógena, como el elemento por excelencia es la imposición a través de un conflicto. Surge un conflicto y de ahí hay un sector, un grupo, que logra imponerle al otro lo que ya podemos eh, calificar de dominación política y construye una estructura para reproducir esa dominación. Entonces ahí tenemos el Estado. Bueno, ese es
uno de los debates alrededor del cual se articulan las hipótesis sobre el surgimiento del Estado. El otro, agrupamiento se da alrededor del acto que le dio origen, donde ahí lo que tenemos es el debate entre quienes sostienen que es el consenso, es decir, la negociación y el acuerdo, lo que permite que surja la dominación y el Estado, y los que entienden que no es esto, sino todo lo contrario, es la coacción, el conflicto y la violencia la partera de la dominación política y del Estado, ¿no? O sea, la tesis del consenso, según la tesis del consenso, la dominación surge a partir de un proceso de negociación y acuerdo en el que los miembros de la comunidad aceptan la subordinación a un grupo. Acá podemos encontrar como dos variantes principales. Una es la de la diferenciación funcional como origen del acuerdo que hace posible la dominación. ¿Qué quiere decir? Bueno, estamos hablando de sociedades que tienen una serie de necesidades a partir de las cuales hay que organizarse. O sea, es necesaria una organización para garantizar la reproducción de la comunidad, ¿no? Entonces hay una serie de sujetos, ¿no? De miembros de la comunidad que empiezan a especializarse en una serie de en el cumplimiento de una serie de funciones. El cumplimiento de estas funciones, que son importantes para la reproducción de la comunidad, les permiten acumular prestigio y ganar mucha legitimidad. Y esto, en algún momento, se traduce en la imposición de una dominación, más que la imposición de una dominación, en un acuerdo a nivel de la comunidad para que estos sujetos que cumplen funciones tan importantes estabilicen, institucionalicen ese rol que ocupan, ¿no? Y por lo tanto se vean jerarquizados. La otra variante es la idea del consenso límite, que ya tiene que ver con que, bueno, en una situación de recursos limitados, como era usual, que era la realidad, la constante en la realidad de las comunidades originarias, aquellos que tienen, aunque sea por azar, acceso diferencial a recursos esenciales, terminan logrando la aceptación de la subordinación de aquellos que no tienen ese acceso, ese mismo acceso. Entonces acá lo que tenemos es una especie de consenso límite. Hay una negociación donde una minoría logra, alcanzar la dominación sobre otros porque a los otros no les queda otra. Entonces, no hay uso de violencia, pero hay un fuerte condicionamiento. Bueno, frente a la tesis del consenso está la tesis de la coacción, que también es la más atractiva, generalmente, porque, por supuesto, implica el reconocimiento del conflicto como origen de la dominación política y el Estado. O sea, la dominación surge de una imposición a través del uso de la fuerza. Acá podemos diferenciar en todo caso entre quienes entienden que el conflicto en cuestión es interno a la comunidad y los que entienden que es la irrupción de un elemento, de un agente externo a la comunidad, esto es una guerra entre comunidades, la que genera la imposición, ¿no? Finalmente, la gama de variables empleadas para elaborar la explicación es otro elemento que permite agrupar las hipótesis de surgimiento del Estado, pero acá ya desde un punto de vista más metodológico o de enfoque. Están las hipótesis que prácticamente reducen la explicación a un único factor, ¿no? Que serían las monocausales, y después tenemos las explicaciones o las hipótesis que apuntan más a un equilibrio entre factores y que por lo tanto podríamos ascribir al conjunto de las multicausales.
que son, eh, que son las favoritas en contextos científicos de relativización eh, o de caída de grandes paradigmas. Entonces, cuando las hipótesis más atractivas suelen ser las monocausales, porque vos querés la explicación clara. Es esto lo que ocasionó el fenómeno. Ahora, el predominio de estas hipótesis a veces es tan aplastante que cuando hay nuevas investigaciones o hallazgos que la debilitan, da lugar a una crisis de esa hipótesis, una crisis de ese paradigma, para utilizar eh, una, una palabra que ya es prácticamente parte del lenguaje del debate científico. Cuando se cae ese paradigma, lo que viene es un periodo de relativización, ¿no? De cuestionamiento y de relativización, donde las hipótesis multicausales cobran bastante popularidad, porque bueno, se trata de no caer en los extremos de la hipótesis que acaba de caer en desgracia. Bueno, hacemos un nuevo corte y pasamos a la parte 4.